Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es literalmente monumental. Vamos a explorar la vida de una de las figuras más formidables de la literatura y la educación a nivel mundial. Y es que es un viaje increíble, comienza en los cerros más áridos y austeros que se puedan imaginar y termina nada menos que en la cima del reconocimiento global. Es la historia de alguien que agarró el dolor más profundo y lo transformó en un legado que es simplemente imborrable. Así que bueno, sumerjámonos de una vez en esto y descubramos juntos a la maestra del mundo. Fíjense en esta frase, porque captura a la perfección todo el arco de vida de nuestra protagonista. Es una transformación absoluta, de principio a fin, porque si nos ponemos a pensar en ese paisaje agreste, medio azul y árido del Valle del Elqui, resulta casi increíble, ¿no? Pensar que los ecos de ese viento montañoso terminarían resonando con toda la fuerza en la elegante formalidad de Suecia. Esta idea nos da el tono perfecto para entender que absolutamente cada triunfo que logró después estuvo forjado en las condiciones más difíciles posibles. Número 1. De Lucila a Gabriela, el origen de una sensibilidad herida. Empecemos por los primeros años. En pueblitos como Vicuña y Montegrande, esta niña, que en ese entonces se llamaba Lucila Godoy Alcayaga, tuvo que enfrentar barreras enormes. Primero, el abandono de su padre, que le dejó una marca profundísima. Eso hizo que su hermana, que era maestra, y el vasto paisaje del valle se convirtieran en sus primeras y grandes escuelas. Pero a ver, el punto más impactante aquí es cuando le expulsan de la Escuela Normal de Preceptoras. Básicamente le cerraron las puertas académicas en la cara por puros prejuicios sociales y religiosos de la época. Sin embargo, en lugar de rendirse, esta injusticia encendió una chispa. La impulsó hacia una educación autodidacta súper rigurosa. Fue el inicio de una voluntad de hierro. Lamentablemente, las pruebas apenas comenzaban para ella. El suicidio de Romelio Ureta, que fue su gran amor de juventud, marcó un quiebre emocional absoluto. Y aunque suene durísimo, esta tragedia tan desgarradora fue el motor creativo definitivo. De este abismo literal de sufrimiento nacieron los famosos sonetos de la muerte. Toda esa agonía y desesperación se transmutó en una poesía revolucionaria que cambiaría el panorama literario para siempre. Y aquí es donde vemos un contraste brutal entre dos identidades. Por un lado tenemos a Lucila, con toda esa vulnerabilidad humana, forjada por la pobreza y los rechazos en provincia. Y por el otro, el nacimiento oficial de Gabriela Mistral durante los Juegos Florales de Santiago en 1914. Al adoptar este seudónimo, que por cierto sacó de sus autores favoritos, Gabriele D'Annunzio y Frédéric Mistral, dio un salto gigantesco. Pasó de un total anonimato rural a estar en el primer plano de las letras. Es como si en este preciso momento el cascarón se rompiera por completo. Número 2. La maestra del continente. La maestra errante. Como educadora, la verdad es que no conoció de fronteras. Su ascenso profesional fue un viaje loquísimo. Imagínense, fue desde la aridez total del norte en Antofagasta hasta el extremo sur súper helado en Punta Arenas. De hecho, fue ahí, rodeada de nieve, donde su pluma dio vida a su primer libro, Desolación. Pero ojo, que su impacto no se quedó solo en su país. Cuando José Vasconcelos la invitó a liderar la reforma educativa rural en México, se transformó en una figura continental. Anduvo llevando escuelas y bibliotecas a los rincones más empobrecidos, demostrando algo clave. Para ella, la educación y la poesía caminaban juntas en su proyecto de vida. Número 3. Errancia, maternidad y tragedia, diplomacia y el dolor más profundo. Durante esta etapa de ir de un lado a otro de lo que llamamos errancia por ciudades como Madrid, Lisboa y Niza, aparece un faro de luz en su vida, un niño llamado Juan Miguel Godoy, a quien de cariño le decían Gin. Ante el mundo, lo presentaba como su sobrino, pero en la intimidad fue criado y amado con la intensidad de un hijo propio. Este vínculo fue súper importante, fue su ancla emocional en medio de tanta vida nómada, dándole una ternura inmensa a sus días. Pero el destino, cruelmente, le tenía preparado otro golpe. En 1943, mientras vivían en Petrópolis, Brasil, Gin se quitó la vida. Este evento fue sencillamente demoledor. La hundió en la depresión más profunda que experimentaría jamás. A partir de aquí, su obra se tiñe de una espiritualidad que es casi desesperada. Un dolor inabarcable que buscaba respuestas en lo divino, frente a la pérdida totalmente incomprensible de un hijo. Número 4. El oro de Estocolmo. El reconocimiento que cambió la historia. Este número lo dice todo, ¿verdad? El número 1. El 10 de diciembre de 1945, la historia universal de la literatura cambió para siempre. Imagínense a la maestra rural del Valle del Elqui, ahí parada, recibiendo el premio Nobel directamente de manos del rey de Suecia.
El peso histórico de ser la primera persona de América Latina y encima la primera mujer en alcanzar esta cumbre literaria es colosal. Es la consagración máxima de esa misma voz que un par de décadas antes había sido rechazada por el sistema escolar. Increíble. Y lo más fascinante de todo esto es su discurso, porque en su momento de mayor gloria, en lugar de echarse flores, hizo todo lo contrario. Desvió la atención y alzó la voz por los que no eran escuchados. Honró públicamente su herencia indígena, algo súper valiente para la época, y reafirmó su compromiso total con la infancia. Utilizó la plataforma más importante del mundo entero para defender a los niños. Básicamente, demostró que ese espíritu de maestra de provincia nunca la abandonó. Número 5. El regreso al Valle Eterno, legado y despedida. Ya en sus últimos años, viviendo en Nueva York, aparece una figura clave, Doris Dana. Como su secretaria y gran compañera, Doris fue absolutamente fundamental para rescatar el legado de una mente que, la verdad, no paraba de trabajar. Hay archivos enteros llenos de cuadernos con una letra apretadísima, con millones de correcciones, lo que nos habla de una escritora obsesionada por encontrar la palabra perfecta. Gracias a esta labor inmensa de preservación, muchísimo material inédito logró salvarse para las nuevas generaciones. Finalmente, el 10 de enero de 1957, su pluma se detuvo en Nueva York. Pero fíjense en la magnitud de lo que provocó su partida. El contraste es conmovedor. Fallece en la soledad de una ciudad norteamericana, pero en su país de origen estalla un dolor nacional tremendo. Se declararon 3 días de duelo oficial y miles, de verdad miles de personas, desbordaron las calles de Santiago para despedir sus restos. Era una nación entera llorando a su maestra. Y al ver todo este recorrido juntos, es súper importante entender el peso real de quién fue. Reducirla a una simple cara histórica en un billete o a un par de rimas que nos aprendimos en la escuela es no hacerle justicia. Fue una verdadera fuerza de la naturaleza, una visionaria en lo social, una defensora feroz de la educación pública y, por supuesto, de los derechos de la mujer. Se ganó a pulso el título de Madre Espiritual de un continente que, la verdad, todavía tiene muchísimo que aprender de su inmensa lucidez. Y con esta pregunta profunda queremos cerrar el análisis de hoy. Cuando pensamos en las escuelas rurales que levantó, en las bibliotecas que ayudó a fundar, vale la pena preguntarnos, ¿dónde está realmente su obra maestra? ¿Será que son esos versos brillantes que le dieron el Nobel? ¿O serán más bien esas miles de mentes que ayudó a formar, enseñándoles a no rendirse ante la adversidad? Es una dualidad fascinante que nos demuestra que, al final del día, el impacto de una verdadera educadora resuena muchísimo más allá de unas páginas impresas. Un legado espectacular para seguir explorando.